Buenos días para todos, para nuestros hermanos y amigos que se están conectando en esta mañana. Qué hermoso recibirles en un día como el que tenemos aquí, un día soleado, que tenemos la oportunidad de estar ahí conectados para alabar a Dios, para aprender más sobre Él, para estar más unidos. Y en esta mañana les pido que se pongan en disposición de, de orar para empezar este tiempo. Señor y amado Padre, te queremos agradecer enormemente por que tú eres nuestra roca fuerte, Señor, porque tú eres nuestro castillo. Eres al Padre a que podemos acudir en todo tiempo cuando estamos tristes, cuando tenemos alguna dificultad, pero también podemos acudir a ti cuando estamos felices y gozarnos en ti por cada una de las cosas que nos acontecen. Te queremos agradecer porque en este último tiempo hemos visto que tú has sido nuestro sanador, que has sido nuestro libertador, y como ya lo sabemos, tú siempre estás allí acompañándonos en cada una de las situaciones por las que no solo pasamos nosotros, sino nuestras familias, nuestros seres queridos y amigos. Queremos también agradecer porque hoy entendemos que sin ti no es posible vivir, porque para empezar tú eres el creador de todas las cosas, quien dedicó tiempo y amor para formarnos a cada uno de nosotros, quien hizo que cada uno de nosotros fuéramos especiales, que sin la paz que tú nos das, la tranquilidad, la provisión, las habilidades, dones, todo lo que nos das, no sería posible vivir aquí para nosotros. Y que tanto tiempo que estuvimos perdidos, Señor, sin ver una salida, quizás sin entender el propósito de nuestras vidas, mucho tiempo que vivimos en pecado, que vivimos sin amor, ofendiendo a los demás, Señor. Ahora sabemos qué era lo que nos faltaba, Señor, y sabemos que eres tú, porque tú eres el único que nos ama incondicionalmente, pero que también eres un ejemplo para nuestras vidas. Y hoy estamos alegres, estamos dichosos de poder tener este tiempo para ti, Señor, para simplemente cantarte y alabarte sin ninguna otra preocupación, sin ningún prejuicio, Padre. Muchísimas gracias por este tiempo y hoy te queremos cantar esta canción. No sé cómo
Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Qué bueno poder cantarle esta canción a Dios y ahí en sus casas digan en voz fuerte: prefiero a Cristo. Él es el tesoro escondido, pero que ahora he encontrado. Prefiero a Cristo. Les invito, mis hermanos, a que vayan al texto de Hechos 16. Vamos a ver una historia que seguramente conocen, en el cual Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Vamos a leer desde el versículo 23. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En este texto, yo creo que nomás al imaginarnos la historia ya parece algo maravilloso, porque fue realmente un milagro. Ellos no solo, si leemos la historia más atrás, habían tenido un altercado e injustamente los llevaron a la cárcel. No solo los llevaron, sino que mandaron a que fuera el calabozo de más adentro y que los ataran, no solo los encerraran, sino los ataran. Y como en la canción anterior, ellos prefirieron a Cristo porque ellos sabían que Dios no los había abandonado, que había un propósito en el que ellos, para que ellos estuviesen allí en la cárcel. Ellos sabían que era importante, porque estando allí, ¿qué fue lo primero que hicieron? Oraron y cantaron himnos. Seguramente ellos no se preguntaron qué podían hacer, más bien nosotros leyendo la historia nos preguntamos si ellos qué iban a hacer, pero dice que Dios provocó un temblor y milagrosamente todo se abrió. Se abrieron las puertas, pero también se liberaron de las cadenas. Fue un gran milagro, pero no solo para Pablo y Silas, sino que incluso el carcelero que estaba allí, pensando que todos se habían escapado, se iba a matar. Pero para él también hubo un milagro, porque todas las personas se quedaron allí.
obedeciendo como debían a las autoridades. Sí que las maravillas de Dios las vemos a diario en cosas grandes como este milagro, milagros que yo también he visto, o cosas muy pequeñas que puede ser a través de nuestros hermanos, familiares, incluso desconocidos, pero las maravillas de Dios nunca se acaban. Vamos a cantar, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, hermanos, grandes son las maravillas de Dios y su misericordia nunca, pero nunca termina. Dile un aplauso al Señor, a pesar no estamos allí en la iglesia, dele un aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo el texto de Hechos 16, desde el versículo 29, y continúa la historia. Él, entonces, pidiendo luz, habla de carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Viendo la parte anterior del texto, vemos que no solo bastó ese milagro donde se liberó Pablo y Silas, que ellos, al contrario, obedecieron, se quedaron allí y simplemente pudieron haberse librado e irse muy alegremente porque Dios había hecho ese milagro, pero ellos sabían que
esa situación tenía un propósito para la vida del carcelero, incluso vemos para toda su familia. Ellos predicaron la palabra a él y a los presos que se encontraban en ese momento. Y el carcelero dijo: quiero ser salvo. Preguntó: ¿cómo puedo ser salvo? Y ese mismo día se bautizó con toda su familia. Quedó dispuesto a servir y a hacer lo que Dios pues quería en él. Es un llamado muy bonito de prepararnos y mantenernos siempre listos para ver no solo esas maravillas, esos milagros que Él hizo, sino para dejar que Dios sea de bendición a otros por medio de nosotros, de servir. Vamos a cantar esta canción pensando en cómo queremos que Dios actúe por medio de nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
como dice la canción, queremos alabarte, adorarte, Señor, y levantar nuestras manos, mostrar nuestro espíritu para que te demos toda la honra y la gloria que solo tú y nadie más, ningún hombre en esta tierra merece, sino solo tú, por lo que eres, Señor, por lo que ya has hecho en nuestras vidas y porque sabemos que tienes planes para cada uno de nosotros. Por eso no dejamos de alabarte, Señor, de reconocer las cosas hermosas que haces en nuestras vidas, de reconocer que tú siempre eres nuestro apoyo en los momentos que han sido difíciles, en los momentos buenos, en los momentos que nos dimos la vuelta y de pronto no quisimos saber más de ti. Tú estabas siempre allí apoyándonos y por eso hoy podemos decir que creemos en ti, Padre. No queremos negarnos a que tú hagas lo que deseas con nuestra vida, Padre. No queremos negarnos a que tú obres para que podamos ser bendición para los demás. Muchísimas gracias te damos en esta mañana porque sabemos que de ti hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia, hemos recibido infinito amor, hemos recibido provisión. Te queremos especialmente dejar en tus manos a los hermanos de nuestra iglesia, a las personas que sabemos que están pasando por dificultades, a mi hermana Ligia, Leonor y Soledad. Señor, te pedimos para que tengas cuidado de ellas y para que les sigas proveyendo lo que necesitas. Oramos especialmente por la vida del hijo de la hermana Leonor, don Carlos, que tú conoces su situación de salud, su situación espiritual y emocional difícil que tiene en este momento, pero allí está esta canción como te cantamos, creemos, Señor, en lo que tú tienes para nuestras vidas, creemos en que tú sabes mejor que nadie qué es mejor para nosotros, en que tú puedes sanarnos, en que tú puedes darnos lo que realmente necesitamos, Padre. Te dejo en tus manos a todos los hermanos de nuestras iglesias y conocidos para que les des la provisión económica que necesitan, les des la salud de cada día, Padre. Muchísimas gracias porque sabemos que tú obras y hay maravillas cada día, que pueden ser pequeñas, que no reconocemos, pero tú siempre estás allí obrando, Padre. Amén. Queremos en esta mañana felicitar especialmente a nuestro hermano José Coronado y Carolina Martínez, que estuvieron, y Carolina, que va a estar mañana cumpliendo años. Aquí de parte de todos los hermanos de Casa Oración queremos desearle un muy feliz cumpleaños. Que Dios los bendiga y por supuesto les permita seguir cumpliendo más años al lado de Él. Vamos a terminar este tiempo y a pasar a nuestro tiempo de predicación. Muy buenos días a todos nuestros hermanos que ya nuevamente se conectan con nosotros en esta mañana para continuar con nuestra tarea, con lo que el Señor ha demandado para cada uno de nosotros. Y como lo decía Lice antes de iniciar esta mañana, damos gracias no solamente a Dios por todo lo que está haciendo en medio de nosotros, cómo se manifiesta a través de la vida de cada uno de nosotros, y como clamaba Lice también, clamamos nosotros por ese bienestar, por esa salud, pero también es bueno dar gratitud al Señor
por lo que Él manifiesta, no solamente por las personas que ya han sido restauradas, sino también por ese beneficio que le da. Damos gloria y gratitud a Dios por la vida de Edilberto, el hermano de Priscila, que estuvo hospitalizado por una cirugía que tenía pendiente y que su recuperación ha sido tan satisfactoria, tan pronta, que ya le están dando los visos, los permisos para salir, y eso es satisfactorio porque se planeaba o se tenía previsto que durara entre 5 o 6 días hospitalizado, y ya en su pronta recuperación vemos cómo en la casa ya se está alistando para poderle recibir. Eso es gratitud, gloria a Dios, porque se manifiesta a través de cada una de estas personas. Bien, mis hermanos, vuelvo y les reitero, estamos viendo el tema Viviendo por la Fe, epístola a los Romanos, y hoy vamos a entrar en capítulo 10, versículos 1 al 13, después de estar cabalgando casi todo un año con esta epístola y todo lo que nos ha mostrado el apóstol Pablo. Allí vamos a mirar ese tema de viviendo por la fe. Pero antes de entrar a vivir por la fe, yo quiero hacerles el anuncio, porque de hoy en 8 días tenemos nuestro culto. Entonces van a mostrarles allí nuestro culto, hermanos unidos, el culto unido de región central, hermanos menonitas, para el 23 de agosto, que es dentro de 8 días. Yo les invito a que todos ustedes se animen, por favor, si pueden invitar a más personas, conocidos, para que estemos ese día 10 de la mañana allí, transmisión en vivo, y que por favor entonces vamos a mostrar aquí, este es el link con el cual vamos a estar transmitiendo ese día. Vamos a utilizar la página de los hermanos menonitas región central, aquí aparece la dirección. Yo más adelante la estaré enviando a los correos, a WhatsApp, para que ustedes vayan entrando a esta página de hermanos menonitas de Colombia, región central. Allí van a encontrar una serie de información, todo lo que aparece referente a las iglesias menonitas en Colombia, la historia, nuestra tradición y muchos elementos en los cuales vamos a estar trabajando, y que a partir de ese link, o con ese link, nos vamos a conectar el día domingo a partir de las 10 de la mañana para estar todos, como lo demanda Dios, unidos en coinonía. Entonces es lo que demanda el Señor. Y entrando ya en materia, nuevamente con lo que nos compete hoy, nuestro título para nuestra predicación de hoy es anhelos de salvación. Anhelos de salvación. ¿Quién no tiene anhelos de salvación? Yo creo que hoy en día en esta situación todos tenemos esos anhelos, que llegue alguna vacuna pronto, que nos podamos salvar, que nos podamos encontrar juntos nuevamente. Todos tenemos anhelos de salvación, que llegue rápido Dios, que llegue Cristo como lo ha anunciado, y que nos rescate y nos lleve nuevamente a estar en medio de Él, en su presencia, para estar junto con Él. Entonces, anhelos de salvación. Y en estos anhelos de salvación podemos también ver, hemos visto cómo Pablo ha mostrado a través de estos capítulos, sobre todo el capítulo 9, hay una división que hemos planteado, y en esa división que hemos visto, anunciamos hace 15 días más o menos, que dijimos cómo Pablo a partir del capítulo 9, 10 y 11 estaba plasmando allí una situación, el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Israel, y que a partir de Pablo estaba terminando, culminando, dándole conclusión a sus 8 capítulos acerca del tema de la salvación, y visto desde un punto muy amplio, porque nos compete a todos por nuestra situación. Estábamos nosotros perdidos, afirma Pablo allí, todos perdidos. Recordarán ustedes en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Una condición para todos nosotros desde Génesis 3 hasta nuestros días. Seguimos todavía en esta condición. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo entonces empieza a marcar, o se dispone a enseñarnos esa segunda división. A partir del capítulo 9 ya hemos pasado por el pasado precisamente del pueblo de Israel, y que nos ha dejado ciertas luces
para poder continuar el camino que el Señor ha marcado. Algunos historiadores, conocedores de la palabra, mencionan que estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, no deberían estar ahí. Ellos dicen que es tan solo como un relleno que hizo Pablo y que la verdadera historia se conecta entre el capítulo 8, conectando el capítulo 12 y continúa la historia. Pero no es así. Dios es verdadero y Dios manifiesta, y todo lo que escribe allí es tan veraz que nos hace entender y nos muestra a través de todos estos 3 capítulos la historia, el presente de Israel, que nos hace ese reflejo en la vida de nosotros de cómo nosotros no debemos caer, no debemos incurrir en esos elementos, esas situaciones que ellos vivieron en aquella época. Ese es el espejo que nos muestra Pablo y que nos habla precisamente de algo de lo que venía hablando Lisette. Parece que nos hubiéramos conectado en el día de hoy. ¿Cómo le decían a ellos qué debo hacer para ser salvos? Como dice Pedro, les decía, hay que creer que es Jesucristo el que aparece en las Escrituras, que aparece en todo momento, y que creyendo en Él podemos llegar y alcanzar esa salvación. Padre Celestial, en esta mañana seguimos orando, Padre, por toda la situación que se nos ha venido presentando en el día a día. Continuamos, Señor, clamándote a ti por todas aquellas personas, por todos nuestros hermanos que, como lo mencionó Lice, están pasando por necesidad, todos nuestros hermanos que están padeciendo alguna crisis, alguna enfermedad, algún síntoma, malestar, Señor, a todos ellos por los cuales hemos venido orando, Señor, que tu palabra, tú te manifiestes también a través de la vida de ellos, para que sean ellos restaurados, Señor, para que ellos sean espiritualmente levantados, que tu palabra pueda permearle, Señor, y que a través de todos los médicos que se disponen para poder atenderlos, Señor, tú puedas también obrar a través de ellos. Te pedimos de una manera muy especial por toda la iglesia en general, Señor, por todos nuestros hermanos y amigos que tal vez se conecten en este momento o que más tarde se irán a conectar, tal vez para escuchar el mensaje, para que tú también puedas obrar en la vida de cada uno de ellos. Y permite también que este mensaje, que es palabra tuya, pueda llegar, permear el corazón y la mente de cada persona y que pueda transformarle de acuerdo al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos podernos edificar en esta mañana a través de este mensaje y seguir alabándote y glorificándote, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos al texto que nos compete en esta mañana, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Capítulo 10, versículos del 1 al 13, que dice de la siguiente manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, yo creo que cuando terminamos este texto, muchos de nuestros hermanos van a decir:
Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque terminamos con estos textos, los cuales dicen, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí como que muchos dirán, ay, me siento tranquilo, me siento relajado, porque yo invoco el nombre del Señor y entonces voy a ser salvo, ya no tengo problemas. Si invoco el nombre del Señor, seré salvo. Bueno, esto es un tema que vamos a ir adelantando un poquito más y que nos va a hacer caer en cuenta realmente a qué se refiere esta parte de invocar el nombre del Señor, y aquel que le invocare será salvo, pero que nos lleva un poco a devolvernos a lo que veníamos hablando, específicamente en los versículos 30-33. Estos versículos 30-33 que nos dice Pablo, nuevamente empieza con esa pregunta, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una justicia, nos está hablando. Recordemos que eso lo vimos al final de hace 8 días, cuando estábamos hablando, y decía, bueno, dicen los gentiles. Pablo está adelantándose un poquito a lo que piensa, los conocía muy bien. Entonces dice Pablo, plantea la pregunta, porque ya los conozco a todos ustedes, y yo sé que alguno de ustedes me va a decir, bueno, entonces es que los gentiles, que ellos no iban tras ninguna salvación, y tan solo por tener la fe alcanzaron esa salvación. Pablo les confirma, ya no les va a decir de ninguna manera, sino que es más certero Pablo allí, y les va a decir, mire, claro que sí. Lo que sucede es que ese gentil, tal vez como nosotros, ese gentil que es incircunciso, que no sigue la ley, que se mantiene allí con sus cosas, pero que cree, que tiene fe en la justicia de Dios, ese Señor puede alcanzar la salvación. Pero también es muy claro, muy certero Pablo al decir que aquel judío que sigue, que tiene la ley, que la abraza, que ese es su estandarte en el cual se goza y que vive de acuerdo a esas costumbres, a esas normas, y que lo hace tal vez por las obras, no va a alcanzar esa salvación. Es claro que se lo dice, y Pablo le afirma y le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos no iban por una fe realmente, sino por las obras de la ley, de lo que hemos manifestado, de lo que se ha lo que hemos afirmado a través de estos casi 9 capítulos, 10 capítulos, en los cuales Pablo ha insistido y nos ha estado hablando que no es por las obras, no es por la ley, no es por los legalismos, no es por otras cosas, sino por la fe en Cristo que nosotros llegamos a ser salvos. Empieza entonces a mostrarnos y me dice, no es por eso, porque ellos iban tras otras cosas y no iban por la fe directamente. A lo cual terminamos diciendo, Pablo nos invita a hacer una conclusión, el cual dice que el problema no era del pueblo de Israel que viviera pegado a la ley, porque si vamos en el concepto, la ley en sí era buena, buscaba el bienestar de todo el pueblo de Israel, que ellos vivieran bien, que vivieran felices, ajustados a esta nueva ley que se les estaba colocando, porque era un pacto que había entre el pueblo y entre Dios, pero que se manifiesta ahora por la tergiversación que ha hecho los judíos, los fariseos, a través de estarle cambiando el concepto a la ley. Y por eso es que si viven apegados a la ley, buscando totalmente en las obras y en otras cosas esa salvación, y el problema no es que ellos vivan apegados, sino que es el constante rechazo a ver a un Salvador, a un Mesías que había sido anunciado allí y que cumple con todos los requisitos, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, van ajustados a esa ley. Entonces podemos afirmar que no es el cumplimiento de la ley el resultado de ningún beneficio, por el cambio, por la perspectiva que le han hecho, y mucho menos es el tema de la salvación. No se va a alcanzar por ese lado la salvación. Entonces continúa diciendo el texto, que es al final el que vamos a ver cómo Pablo termina ese texto allí en el 33, dice, como está escrito, he aquí que pongo en Sión la piedra de tropiezo, la roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. Nuevamente vemos la caída, una roca de caída, y volvemos a recordar este tema. ¿Cómo es que ese tema de no ser avergonzado?
porque es lo que dice allí: he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo, de caída, y como anunciábamos nosotros al inicio, que esto iba a ser de tormento, de tropiezo para aquel cristiano que anunciaba la vida del Señor. ¿Por qué? Porque cuando una persona solo se enfoca en las cosas que hace o que deja de hacer, pero lo muestra para su vanidad, para su egocentrismo, todas estas cosas las muestra y se manifiesta porque yo solo puedo, porque yo quise hacerlo, porque fue mi poder, por mi conocimiento, por mi trabajo, por el sudor que yo hago y me esfuerzo para hacer todas estas cosas, me lo merezco, me lo he ganado. Entonces ahí es donde el Evangelio va a ser de tropiezo para cada una de estas personas, porque lo que busca Jesucristo a través del Evangelio es quitar esa fachada, es quitar esa máscara que tienen allí para evidenciar la dependencia total de nosotros como seres humanos a Jesucristo, a Dios. Dependemos única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo para ver grandes cosas, para ver gloria. Por eso va a ser de tropiezo. Por eso cuando se anuncia este tipo del Evangelio, cómo tiene que transformar la vida del ser humano, muchas personas lo ven en forma contraria, lo ven negativo, lo ven como algo complicado, difícil de hacer, difícil de trabajar, pero no es así. Y más como termina Pablo allí este versículo 33, porque dice: y el que creyere en él no será avergonzado. Qué interesante ver que el que creyere no será avergonzado. Y esto nos muestra algunas cosas de las que también hemos venido hablando, no solamente hace 8 días, sino a través de estas semanas, cómo Dios quita algunas cosas de nuestra vida para restaurarnos, para perfeccionar nuestra vida y perfeccionar nuestro caminar. Y es así como Él restaura esa condición también. Al quitar unas cosas, restaura nuestra vida. Bueno, pues les voy a contar una historia verídica que me sucedió hace algunos años para poder entender el tema de la vergüenza. Resulta que yo hace unos pocos añitos me encontraba con mi hija la mayor. Yo me encontraba con ella. Ella todavía estaba pequeñita, tenía por ahí sus 2, 3 añitos, y me encontraba con ella. Estábamos en la casa, estábamos jugando, estábamos en el cuarto, en la cama, allí viendo también televisión, y estábamos los dos. Mi esposa y mi otra hija no estaban en la casa, pero mi esposa ya estaba trabajando, organizando un trabajo, unos documentos que tenía que hacer para el trabajo con los niños en el colegio, y ella había dejado todos esos documentos y papeles allí en la cama, al borde de los pies de la cama, lo había dejado allí. Y nosotros dos estábamos ahí contentos viendo televisión, pero de repente tuve que salir del cuarto, y cuando salí del cuarto pues todo estaba normal, pero cuando volví, los papeles y documentos de mi esposa estaban todos regados en el piso. A lo cual, entonces yo le hago la pregunta normal, ¿no? Y le digo: flaca, ¿quién tumbó eso? Y ella apenas me mira y me hace. Entonces yo vuelvo y le pregunto, le digo: flaca, ¿quién hizo eso? Y ella me dice: yo no fui. Entonces yo voy y le digo: mira, hay una cosita que tienes que saber. Vamos a mirar una cosa, la situación que estamos viviendo. Resulta que en el cuarto hay 2 personas. La persona número 1, que soy yo, y la persona número 2, que eres tú. Resulta que cuando estamos los dos, las cosas están ahí perfecto. Pero cuando la persona 1, que soy yo, sale del cuarto, todos los papeles y todos los cuadernos de tu mamá están ahí quietos, están perfectos. Pero cuando yo regreso del cuarto, la persona 1 regresa al cuarto, los papeles están ahí tirados por todo el piso. Entonces vuelvo y te pregunto: ¿quién hizo eso? Y ella entonces se queda mirando y me hace: nada ha cambiado, la misma historia, algo típico del ser humano. Porque recordarán ustedes una historia muy parecida. ¿Recuerdan ustedes en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Que Moisés estaba recogiendo las tablas de la ley, estaba allá en el monte Sinaí con Dios, y Dios le dijo: vete pronto, porque ese pueblo tuyo está desobedeciendo las órdenes, se está volviendo desobediente. Y bajó Moisés a encontrarse allí y se encuentra con Aarón.
Y entonces, ¿cómo es? Mira la misma, la típica respuesta. Entonces ella dice, Moisés, ¿y qué pasó aquí? Recuerden que Aarón había hecho un becerro de oro para adorar a Dios, para que él fuera delante del pueblo, porque habían pensado que ya no iba a aparecer y que Moisés estaba muerto. Y cuando regresa Moisés le dice, Aarón, ¿y quién hizo esto? Y Aarón apenas levanta la cabeza y le dice, no ha cambiado nada. La misma historia de hace 4.000, 5.000 años no ha cambiado en nada el contexto del que viví con mi hija. Tal vez la única diferencia es que Aarón ahora es mucho más grande, más adulto, tiene barba, y mi hija pues ahora es mucho más bonita, más estilizada, pero la conducta de la vergüenza no ha cambiado nada. Y mira el pensamiento de Aarón, un hombre sacerdote, líder del pueblo de Israel, y le pregunta, ¿quién ha hecho esto? Y la respuesta de Aarón es, ¿ah? Echamos joyas al pozo y salió un becerro. ¡Pum! De la nada, salió. Ahí se hizo un becerro. El concepto de un hombre que ya llevaba varios tiempo caminando, y ese es el problema que nosotros tenemos allí, que no tenemos confianza. Si nosotros no tenemos confianza plena con Dios, pues mucho menos vamos a tener esa confianza plena con con el prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque dice allí que el que creyere en Él no será avergonzado. Lo que nos conduce entonces directamente a entender la esperanza. ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza del creyente ante el ataque condenatorio de Satanás es el escrito está. Ese escrito está es que si yo creo en Cristo como mi Redentor y mi Señor, no seré avergonzado en ningún momento. No seré avergonzado. Y que nos conduce directamente a entender de aquí en adelante este capítulo 10, versículo 1-4, el cual vamos a ver tres puntos específicos. Primero, que es un celo deforme que se nos va a manifestar allí, para que los vayan anotando si ustedes son los que les gusta anotar. Vamos a ver primero un celo deforme, vamos a ver una palabra de fe y vamos a ver por qué somos salvos. Tres puntos que vamos a manifestar en esta mañana. Bien, entonces estos tres puntos que vamos a empezar, versículos 1 y 4 del capítulo 10, vamos a ver entonces ese celo deforme. Dice allí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de mí, pero no conforme a ciencia, porque han ignorado la justicia de Dios. Es lo que dice Pablo, mis hermanos. El anhelo mío es para la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque yo les conozco a ustedes muy bien. Porque yo sé que ustedes tienen ¿qué? Tienen celo. Tienen un celo impresionante, pero que ese celo no es conforme a ciencia. Entonces, está hablando allí, el celo. ¿Qué es ese celo? Pues ese entusiasmo, ese ardor, es algo malo por proteger, por no permitir que alguien llegue ahí. Pero en este sentido en que lo está hablando Pablo, es ese ardor, ese entusiasmo, ese ánimo que se da a las personas para poder anunciar. Y Pablo les está diciendo, yo conozco de ustedes, yo sé que ustedes tienen un celo por Dios, porque en esa época, en el contexto, ellos sentían ese amor, querían salir a anunciar el Evangelio, ya conocieron, vieron las señales y milagros que hizo Jesucristo, entonces estaban entusiasmados, tenían ese celo de no callarlo, sino que anunciarlo. Pero, les dice Pablo, no conforme a ciencia. Y en el idioma original, en el griego, la palabra ciencia está traducida como epignosin o epignosis. ¿Qué es lo que nos quiere llevar epignosis o epignosin, como aparece allí? Es que epignosis está dividida en dos partes. Una, la separación es epi y la otra es gnosis. Gnosis quiere decir conocer, conocimiento pleno. Y ahí es donde empezamos a abarcar allí, el conocimiento pleno. Y epignosis quiere decir reconocer, algo mucho más profundo. Es decir, cuando uno de nosotros vamos a un restaurante o estamos probando un postre, alguna comida especial, algo rico que nos agrade, y si estamos en un restaurante, una persona llega y de casualidad ve lo que estamos comiendo,
y se acerca como para preguntar qué tal está, entonces si es de tu agrado lo que estás comiendo, tú le vas a decir, está rico, está sabroso, ¿sí? Para mostrarle a la persona el agrado de lo que estás viviendo. Y ese sería en este caso el noxis, el conocer. Estamos diciendo algo superficial, lo que está pasando. Pero en nuestro contexto es muy difícil colocar algo que resalte, que muestre la profundidad de eso que estamos viendo. La mayoría de las personas le colocamos un re a esas cosas para afirmar lo que está viviendo. Si para ti ese saborcito del postre o de la comida es supremamente delicioso y la persona te pregunta, entonces tú qué le vas a decir, es que está re riquísimo, está re sabrosísimo, para afirmar la sabrosura del plato. Y esto es lo que les está diciendo Pablo, pero es que ustedes tienen celo, están entusiasmados, pero no lo hacen con pleno conocimiento de la palabra de Dios. Todavía no han entrado realmente en ese concepto de conocerle profundamente al Señor. Y entonces esto nos lleva a que el concepto no solamente de los judíos, sino de nosotros también, de muchos de los creyentes hoy en día en nuestra actualidad, es que les encanta el tema de Dios. A ellos les encantaba el tema de Dios. Vivían enamorados, pero no había un conocimiento profundo, y nos pasa a nosotros. Estamos aquí, estamos enfocados, recuerden que estamos enfocados en el tema de cómo sabes si eres salvo. A la pregunta que iniciamos, ¿cómo sabes si eres salvo? Entonces, allí Pablo y muchas personas entonces van a acudir a la iglesia. Y van a acudir a la iglesia, ¿por qué? Porque les gusta la alabanza, porque les gusta venir a los domingos, porque les gusta reunirse en comunidad, porque les gusta mucho el tema de Dios. Pero en medio de ese tema de Dios no hay un conocimiento, y que nos lleva directamente a este versículo número 2. Porque yo les doy testimonio de que conocen de Dios y que tienen celo, pero no hay un conocimiento profundo. No hay un conocimiento profundo. Entonces, allí vamos a ver aquellas cosas, porque no le conoces. Y la base de todo esto que está sucediendo, de estos versículos 1 y 2, la base que encontramos está allí, en el versículos 3 y 4, porque dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos los que creen. Para justicia a todos los que creen. Entonces, ¿cómo es que están entusiasmados por todas estas cosas, pero no le conocen a Dios? Mire lo que dice los versículos 3 y 4, porque ya lo hemos leído, porque es ignorando, pero vamos a mirar unas particularidades allí. Lo primero que dice, ignorando, no saber, desconocer la justicia de Dios, por lo cual, o por lo mismo, no le conocen. Ignorando. Entonces, si no le conocen, si no conocen la justicia, o sea, no conocen a Dios, pues mucho menos conocen la justicia de Dios. No le conocen a Él directamente, entonces no van a poder disfrutar de esa justicia de Dios. Es lo que empieza a manifestar allí. Otro punto que vamos a encontrar allí en este tema es procurando establecer. Dice, procurando establecer la suya propia, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Procurando establecer es implantar, instaurar, asignar su propia justicia. Y aquí sí que nos encontramos muchos de nosotros en este tema, porque reconocemos, muchos de nosotros reconocemos el tema de que hemos sido salvos por gracia, de que es por Cristo, por la fe, porque Dios ha demandado de nosotros muchas cosas, y tenemos eso claro, así como empezamos a hablar al principio, de que en teoría lo manejamos muy bien, pero aquí también procuramos, lo conocemos por gracia, por la fe, por Cristo, porque se nos ha hablado de Él, pero en el determinado momento de que una persona esté confrontada, llegue a ver, o le lleguen a hablar de algún tema de un homosexual, lo primero que va a decir, no, es que si es homosexual es lo más inmundo, es lo más impío, lo más vil que puede haber. Pero que esta mujer no se sujete a la potestad de su esposo en su hogar, eso sí que está bien, eso sí no está mal, ¿sí?
Ese es el ejemplo. ¿Por qué? Porque está estableciendo su propia justicia. Entonces el que roba, el que está en la calle y que roba, entonces se dice, no, es que ese es del demonio, es que es del Satanás, porque él le ha colocado algo ahí específico para que él empiece a robar. Pero de que yo esté chismoseando, hablando, hablando mal de mi hermano, de mi esposo y que esté viendo pornografía, eso sí no está mal. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo entonces mi propia justicia. Y dice aquí entonces, lo compara, ¿no? Dice, esto que está aquí pésimo del mundo, que está horrible, que está feo, está bien mal. Pero esto que estoy haciendo yo, que también dice la escritura, que está mal, que está pésimo, que no sirve, en mi concepto no es así. Entonces cambiaría totalmente, porque el parámetro para encontrar realmente la justicia soy yo realmente, ignorando la justicia de Dios e implantando mi propia justicia. Y precisamente esto era lo que les decía Jesús a todos los fariseos. Los confrontaba con esto, le dice, ustedes lo que hacen es demandar, lo que hacen ustedes es dar mandamientos de hombres nada más, porque han tergiversado la escritura, porque han cambiado los conceptos y el propósito de la ley. Y al colocar más leyes y al colocar más estatutos, han cambiado totalmente y lo que hacen ustedes es dar mandamientos de hombres. Nada más es lo que les mostraba Jesucristo al confrontar a aquellos fariseos en esta época. Tercero, dice que no se sujetan a la justicia de Dios. Y esto lo veremos un poco más detallado en el tema de invocar, que está casi al final del sermón. No se sujetan a la justicia. Así que esto sí que es importantísimo aquí, poder tener la Biblia como esto. Porque hay personas que vienen batallando sobre esto. Personas que vienen batallando sobre el tema de la pornografía, sobre el tema del homosexualismo, sobre matrimonios destruidos, sobre que tengo un hijo que está en drogadicción, tengo personas, hermanos que no pueden vivir, no pueden dejar el alcohol, el trago, hay mucha indiferencia hasta por Dios. ¿Y qué nos dice? Nos está enfocando directamente a que nosotros nos coloquemos debajo de esta escritura. Ese es el sentido. ¿Para qué? Para sujetarnos a través de él. Y entonces ya empezaría a cambiar el concepto, porque si yo vivo de acuerdo a mi propia justicia, a lo que yo estoy pensando, estaría mirando las cosas de otra manera, sería más subjetivo en el tema y estaría dando conceptos diferentes. Pero cuando coloco la escritura por encima de todas estas otras cosas, estoy cambiando y estoy diciendo que ya no es lo que yo sienta, lo que yo piensa, sino es lo que Dios dice, demanda de todas estas cosas, cómo se va a manifestar. Dejamos entonces el tema de la subjetividad y erradicamos totalmente en nosotros todo elemento, toda esta justicia que nosotros estamos colocando en nuestro día a día. Y ahora permitimos que Dios sea quien gobierne directamente nuestra vida, que sea Él que día tras día pueda manifestar y pueda evidenciar que nosotros somos hijos de Dios. Así es como empieza a cambiar el contexto cuando empezamos a sujetarnos, no como lo dicen los otros versículos y como dice la ley allí, porque la justicia es por la que dice Moisés, la del hombre no haga estas cosas, sino que por ella vivirá. Hay un cambio, un completo cambio allí. Cuarto, dice, porque el fin, dice aquí ya el versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Porque el fin, la palabra fin es telos en griego, que significa conclusión, meta o fin. Realmente la meta, el punto exacto allí, ¿cuál es? La ley es Cristo. La ley es Cristo. A eso apunta realmente la ley. A que encontremos allí, quiero invitarle allí, por lo que es Lucas 24, 13 al 22. Lucas 24, 13 al 22 nos habla un texto muy conocido por cada uno de nosotros, en el cual están hablando allí dos personas. Y se encontraron allí. He aquí, dos de ellos que iban en el mismo día a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todos
aquellas cosas que habían acontecido y que habían sucedido mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús, él mismo se les acercó en el camino a ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le pudieran conocer. Y entonces les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros aquí mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les preguntó Jesús. Y ellos respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero que no conoce en Jerusalén y que no ha sabido estas cosas que han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Mire que no los cuestione, no les dice Jesús allí: venga, yo ya sabía, pero ustedes ¿por qué no creen? No, él como que sigue caminando y les dicen: ¿y qué cosas están sucediendo? Y uno de ellos entonces le dice, y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, el que era varón profeta, poderoso y en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y que cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día y esto ha acontecido. ¿Se imaginan la cara de Jesús ahí caminando con ellos y ellos contándole estas cosas? Yo creo que Jesús estaría ahí mirando diciéndoles: yo sé que sí, que está pasando. Y entonces todas estas cosas pasaron, pero hay algo que sí nos asombró, algo que nos maravilló, fue la vida de estas dos mujeres que estaban allí. Ese día fueron al sepulcro y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que estaban allí, que habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y que fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres lo habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde el inicio de la ley, empieza Jesús a hablarles, y comenzando desde Moisés, desde el principio de la ley, y siguiendo a todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él le decían. Es decir, mis queridos hermanos, que a partir de este libro, del que ustedes ven aquí, para arriba, lo que nos muestra en el Antiguo Testamento, se había manifestado que se estaba hablando de quién en particular. ¿De quién se hablaba en el Antiguo Testamento? De Jesucristo, precisamente de Jesucristo. A lo que me lleva a decirles, mis queridos hermanos, que si tú lees la Biblia y no encuentras a Jesús en cada uno de estos libros, pues déjenme decirles que estás leyendo mal la Biblia. Si no encuentras a Jesucristo aquí en cada uno de estos libros, entonces estás leyendo mal la Biblia. Y lo que nos conduce nuevamente a entender lo que Pablo les estaba diciendo allí a estos hermanos, se manifiesta en que yo les conozco, que tienen un celo profundo, y que vamos a hacer una ecuación matemática. Ese celo que tenían ellos, menos el conocimiento práctico de la Biblia, nos conduce o nos da el resultado de ser fanáticos. Y lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel: tenían celo profundo por la palabra del Señor, pero no había conocimiento, lo que los invitaba a ser simplemente fanáticos. Esos fanáticos, el objetivo, mi querido hermano y amigo, es que tú te disipules, que tú puedas tener ese conocimiento pleno de la palabra. Nuestra iglesia, nuestra región central, cuenta con un tiempo, con una institución para poder desarrollarse, el Centro de Desarrollo Ministerial, donde tú puedes estar allí, adquirir las herramientas y empezar a conocer a profundidad el tema de las Escrituras. No significa que tú quieras o que te vayas a convertir en un teólogo, en un máster. No, lo haces es para escudriñar la Escritura, para conocer el pensamiento no solamente de aquellos escritores, sino el pensamiento pleno de Jesucristo. Pero si eso tú piensas que no es algo en el cual tú te agradas, o que quieres tener algo como más personalizado, estamos nosotros, los pastores de la región, en cada una de las iglesias para poder ayudarte. Si tú dices: yo quiero tener un estudio más personalizado, no dudes, puedes llamarme o puedes llamar a alguno de los pastores. Ellos y nosotros sacaremos el tiempo, adecuaremos el tiempo, tal vez a través de estos medios de comunicación, y empezaremos
a dar estudio, pero es cuestión y decisión tuya, que tú quieras escudriñar, que tú quieras alcanzar el concepto básico y pleno para que no te conviertas en un fanático más de la religión cristiana. Y una fotografía clara para poder entender bien este tema es los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, muchos de nosotros lo conocemos y ellos sí que conocen la Biblia muchísimo más que nosotros. La conocen clara, muchísimo más que nosotros. Pero hay un problema, es que no ven a Cristo aquí. Ellos no ven a Jesucristo en medio de estos textos. Y si tú te encuentras con un testigo de Jehová y hablas con él, son muy buenas personas. Son personas respetuosas, son personas conocedoras, son personas que imitan realmente. Y ese tema no está mal, así debería ser. El problema es que se enfocan en dos parámetros: en dejar, en no festejar, en no cumplir, pero en hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y vuelvo, repito, si en medio de lo que tú haces y en lo que tú lees en cada pasaje de esta Biblia no encuentras en ninguno de estos libros a Jesucristo, pues estás leyendo mal la Biblia. No encuentras a Jesucristo, al héroe, al que es glorificado y exaltado y que te muestra una serie de condiciones, entonces lo estás leyendo mal. Eso es como el que le gusta cocinar. Yo creo que a algunos de ustedes les gusta cocinar, sobre todo a los hombres, que hoy en día les gusta el cocinar. Entonces, como nos gusta, buscamos un libro, la receta gourmet, para poder encontrar algo de gastronomía, y nos compramos un libro a través de internet, todas las recetas que aparecen allí, y tú empiezas a deleitarte allí en las recetas, pavo al horno, no sé qué, pollo a la naranja, te lees todo el libro de pie a pa y tienes todos los conceptos allí del libro, y cuando terminas tú dices, ya me sé cortar las uñas. Suena como ridículo, ¿cierto? Bastante ridículo. Y así sucede con el tema de la Biblia. Cuando tú lees desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 y terminas y no encuentras a Jesucristo, quien es el que te dirige, que te orienta, has perdido el tiempo. Tal vez encuentres allí algunas normas de conducta de cómo ser mejor persona, cómo ser buena persona, pero si no encuentras a Cristo allí, que es el que te va a dirigir, el que te va a orientar, estás perdiendo el tiempo. Estás totalmente perdido allí. No vas a encontrar ninguna luz, ninguna guía que te pueda rescatar allí. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿A todo aquel que qué? A todo aquel que cree. Allá no dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que hace, no, para todo aquel que cree. Y les voy a recordar Juan 3:16, que todos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para que qué? Para que todo aquel que cree no se pierda. No es por hacer las cosas, sino para que a todo aquel que cree. Entonces, así como Dios y también el Evangelio nos quita algunas cosas que nos permite trabajar o edificarnos, también Dios y el Evangelio nos da algunas cosas. ¿Qué son aquellas cosas que empieza a darnos el Evangelio a nosotros? Pues la justicia de Cristo a favor nuestro. ¿Debido a qué? Nos da la justicia, debido a que Él nos vio primero, a que Él nos amó, porque nos vio, nos aceptó como sus hijos y allí se manifestó en medio de nosotros para poder darnos a Cristo. Y juega siempre, entonces ahora, esta justicia de Cristo juega ahora a nuestro favor. Versículos 5 al 8, vamos a ver ahora el segundo punto, la palabra de fe. Segundo punto. La palabra de fe que vamos a ver aquí. Porque de la justicia, que es por la que Moisés escribe así, o sea, así se dice en la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ahora entramos entonces a ver esa palabra de fe, y esto no es que esté separado de lo que veníamos hablando, al contrario, va hilando, se va mezclando, se va tejiendo allí el tema para
compenetrarlo realmente, y Pablo se vale de algunas cosas. Por ejemplo, se vale de lo que la justicia de Dios no es. Allí lo vemos en el versículo 6 y 7. ¿Qué no es la justicia de Dios? Dice, la justicia de Dios no es, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque esto es para traer abajo a Cristo, y no digas quién descenderá al abismo, esto es para traer o hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces Pablo utiliza esas cosas que no es la ley de Dios para utilizarla y mostrarla y traérsela a alguien. Él no está diciendo es que la ley es de nosotros que tenemos que ir a traerla, o es Cristo que tiene que ir a traerla a un lugar lejano, desconocido, y traerla hacia nosotros. No, mire lo que dice el versículo 8, en la primera parte. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Precisamente ese es el mensaje que Pablo ha estado dando desde todo el libro. Desde estos 10 capítulos Pablo nos ha estado manifestando y nos la ha dado allí. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos, y que consta de dos partes específicas, una externa y una interna. Una externa y una interna. Porque, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿La recuerdan ustedes? La palabra de fe que predicamos es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí entonces vamos a ver un balance. El balance que se ve entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en medio de la responsabilidad del hombre. Y como ya lo habíamos dicho, el capítulo 9 y el 8 primero nos muestra la descendencia, la predestinación, y después nos dice que Dios lo conoce todo, que Dios sabe, que Dios sustenta en todo momento, que ha mandado la provisión y que nos entrega y que nos va a cuestionar en este momento para decirnos cuál va a ser tu respuesta. ¿De acuerdo? A todo esto que Dios ya te ha dado, entonces ¿cuál debe ser tu respuesta? Específicamente, ya que Dios ha entregado todo, entregó a su Hijo, le entregó todo, te entrega todo de una manera de diferentes formas para que tu alma pueda tener todo lo que necesita, tu cuerpo necesite todo esto y que tú puedas vivir de una manera más agradable y mucho más feliz. ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿La tienes? Bueno, pues te invito a que leas versículos 9 y 10. Tu respuesta es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces podrás ser salvo. Y hablamos de dos textos, dos partículas, una interna y una externa. La externa es esta. Primero, confesar con la boca a Jesús por Señor, la persona de Jesús. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Abriendo nuestra boca, invocándole. Hace 8 días terminamos diciendo que esa era nuestra tarea, nuestro propósito, nuestro proyecto de aquí en adelante hasta que nuestros ojos se cerraran. Es anunciar el Evangelio, anunciar a Jesús, la persona de Jesús, qué ha hecho, cómo se manifiesta en nuestras vidas y por qué nosotros le seguimos. La segunda es creer, la interna, creer en el corazón que Dios resucitó de los muertos. Esa es la obra de Jesús. Nosotros creemos en Él, en que Él resucitó y que venció la muerte, y por lo tanto confesamos realmente que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo que nos lleva entonces a la última parte, versículos 11 y 13. ¿Cómo ser salvo? Tercer punto, ¿cómo ser salvo? Y Pablo entonces va a recalcar allí una idea que ha venido planteando desde el principio, la única que se ha planteado. ¿Cuál es? Que la justicia puede cambiar, o cómo la justicia puede cambiar nuestra condición. La única que puede ser vista ante los ojos de Dios es la justicia a través de la fe de Jesucristo. Y dice así, pues la Escritura lo dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Una de nuestras tareas era aprendernos el versículo 33 del capítulo 9, ¿lo recuerda? Pues si usted no se lo aprendió, pues Pablo otra vez insiste aquí para que nosotros por repetición nos lo volvamos a aprender. Entonces, si no pudiste con el 9:33,
Te invito a que te aprendas el 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que no, ¿qué? Todo aquel que en él creyere. Y cuando es creyere, estamos hablando de confiar, de entregarle plenamente a él todas estas situaciones, toda nuestra vida. ¿Para qué? Para no ser avergonzado, para no ser avergonzado. Cuando confío plenamente en el Señor, el resultado es que yo no voy a ser avergonzado. Continúa diciendo el texto, pero también aquel que invocare, y aquí ya entramos en el texto de invocar, aquel que invocare el nombre, y todo aquel que invocar quiere decir llamar, coger el teléfono y marcarle directamente para suplicarle o para endosarle. Cuando uno hace un trámite de cambiar de carro o vender el carro, lo que hace uno va ante movilidad y endosa o cambia sus documentos y le entrega o le cede los derechos de ese carro, de ese bien que tienes, lo entregas a otra persona y le das todos los derechos para que él pueda ejercer sobre este artículo lo que a él le plazca. Eso mismo estamos haciendo aquí. Cuando invocamos el nombre del Señor, le estamos llamando, estamos entregando todos nuestros documentos, nuestras facturas, nuestros papeles y decirle al Señor, yo te cedo todos los derechos y te los entrego a ti. ¿Para qué? Para que tú seas ahora ese supremo administrador, para que tú tengas el control total, para que tú seas el Señor, el curios, como dice allí en el texto original, curios, pero ese curios que sea controlador y soberano sobre todas nuestras cosas. Versículo 9, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque aquí en esto, el invocar el nombre del Señor nos va a conducir a algo, a ser salvo. Pero ese invocar el nombre del Señor nos tiene que conducir a una pregunta específica. Y esa pregunta es, ¿cuál Señor? ¿Sí? Y cuando entregamos ese tema, antes de resolver cuál es el Señor, tenemos que volver al invocar. Porque el invocar el nombre del Señor es que le estamos cediendo todas estas potestades y cualidades que tenemos, se las entregamos y se las cedemos al Señor para que Él sea el controlador de nuestra vida. Invocar y controlar. Entonces, para un mejor ejemplo, resulta que ustedes muchos conocen las retroexcavadoras. Las retroexcavadoras son unas máquinas grandes y que están diseñadas precisamente para un ejercicio de terreno. Y bueno, estas están compuestas por unos brazos hidráulicos, tiene un cucharón grande, una pala metálica y tiene pues sus llantas y todo lo que hace es para sacar tierra, para hacer un movimiento, y cada vez que la pala empieza a trabajar, entonces funciona en acción de trabajar, saca la tierra y la lleva. Pero la máquina no se mueve sola. En la mitad de la máquina de la retroexcavadora hay un cubículo allí, y dentro de ese cubículo hay una persona, y la persona es la que controla con las máquinas, con las palancas, para que el brazo hidráulico empiece a funcionar, para que se mueva hacia diferentes lados y para que baje o para que suba, para que coja a la izquierda o para que baje. ¿Quién es el que controla esa máquina? Es este individuo. Y eso sucede con la vida del creyente y del cristiano. Porque ahora este nuevo controlador es Jesucristo. Pues bienvenido, mi querido hermano, al Evangelio, porque ahora le vas a entregar toda tu vida. Al invocar el nombre del Señor, nuevamente venimos, le estás entregando tu vida plenamente a Él. Y al invocar el nombre del Señor, que nos lleva a entender el versículo 9, que nos dice que ¿quién es el Señor? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Quién es el Señor? Pues acá dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahora sí vamos a entender, porque ya no podemos estar tan tranquilos cuando empezamos y dijimos, gracias a Dios, porque si yo invoco el nombre del Señor seré salvo. No, esto lleva una serie de requisitos. Ya no sería avergonzado, tengo que creer en Él, y no es en cualquier Señor, sino creer en Jesús, que Él es el que domina y gobierna mi vida, y que yo me voy a dejar dirigir, gobernar plenamente. Señor, cedo todos mis derechos, los entrego a ti para que seas tú quien gobierne toda mi vida, para que la maneje. Lo que nos lleva
a también entender que la ventaja que tenemos en la vida de Cristo nos lleva a tener siempre que atender a 3 preguntas. En todo problema que se nos presente, tenemos que empezar resolviendo 3 preguntas, sobre todo cuando estamos hablando de creer en la Escritura. La primera pregunta: ¿crees que Jesucristo murió en tu lugar por tus pecados y resucitó al tercer día y es Señor sobre todo? Sí, sí creo, claro que sí. Esas 3 preguntas que vamos a analizar, las tienes que contestar allá para poder seguir trabajando. Y si tú dices que sí, que crees que Jesucristo murió y que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, bueno, vamos bien. Segunda pregunta: ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y útil para todo lo que necesitas y traes? Sí, yo creo que sí, la palabra es útil, como lo dice Pablo también. Sí, es útil y la necesito. Ok, muy bien. ¿Estás de acuerdo, tercera pregunta, en que aplicar todo esto aquí, estás de acuerdo en aplicar todo lo que allí te dice? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, si tú estás de acuerdo con todas estas 3 preguntas, y si tus respuestas son afirmativas, entonces podemos seguir trabajando, podemos afirmar y podemos confirmar que la palabra y la escritura ahora está por encima de cada uno de nosotros. Pero si tú dices que Jesucristo no es el Dios y que no es tu Dios, pues ya vamos a empezar a tener problemas y a tener diferencias. Porque ¿quién sería tu Dios? Tú mismo, tú eres el que planteas tu propia justicia, tú eres que en base o con base a los sentimientos y a los pensamientos decretas juicio y muerte. Entonces estaríamos equivocados y estamos mirando el contexto del libro muy mal. Entonces es lo que nos plantea en esta mañana estos pasajes, y podríamos terminar en esta mañana a manera de conclusión diciendo entonces que por lo tanto la vida del creyente no está basada en sentimientos o pensamientos, sino en lo que Dios dice, basándonos directamente en las Escrituras, porque nos hemos rendido a Él por amor y cedido la factura de nuestra vida a Cristo. Entonces le hemos entregado, le hemos dicho: Señor, toma mi vida, toma el control de todo lo que tengo, yo te lo entrego a ti para que tú seas el único que puedas dirigirlo, el único que puedas tomar decisiones sobre ella, porque ya no es lo que yo sienta o lo que yo quiera, sino lo que dice y que quiere Él, y esto tendrá la última palabra. Entonces me dejo dirigir, me dejo gobernar directamente por Dios, y esto es en un contexto global, general. Me dejo controlar en las finanzas, me dejo controlar en mi dirección hacia mis hijos, en mi relación matrimonial, en la sociedad, en todo en general. Entonces abarca toda mi vida entregándole la vida al Señor. ¿Cómo tengo que ser salvo? Preguntaban en esta mañana. Creyendo en un solo Señor, en que si confesamos no solamente en lo interno y en lo externo, creemos en Jesucristo nuestro Señor Salvador, y que si confesamos en Él, entonces podremos ser salvos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por darnos a entender, Señor, que somos tus hijos, pero que debemos tener conciencia, plenitud, conocimiento de tu palabra, de quién eres tú, Señor, para no ser o no convertirnos en simples fanáticos de la Escritura, en simples creyentes que solo van por algo específico a la iglesia, no, sino que tú nos abres los ojos y nos permites entenderte más, comprender el propósito que tienes con cada uno de nosotros, y asimismo sentir ese ardor en nuestro corazón, en nuestra mente, para anunciar tu palabra, para decirte que sí, realmente tú eres ese Señor, nuestro Salvador, a quien vamos a acudir y a quien entregamos todas nuestras cargas, nuestras necesidades, porque de ahora en adelante tú serás nuestro dueño, nuestro administrador de cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos por compartir en esta mañana con nosotros esta mañana de adoración.
Y les reitero entonces para el día martes, para continuar con nuestros devocionales, a las 7 de la noche, a partir del martes, estaremos conectados a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que de hoy en noche estaremos en nuestro culto unido. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.